Presidenta, preguntarle cómo se van a manejar estos recursos que se recauden por la venta de refrescos. ¿Se va a crear un fondo, un fideicomiso? ¿Quién los va a manejar? Primero, reitero que el objetivo no es recaudar, sino no recaudar. En el caso de los refrescos, lo que queremos es que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas. Que por cierto, ayer estaba viendo que en la red X lanzaron ahí una campaña, hicimos un análisis, no lo traemos, pero 90% son bots de esa campaña, pagada no sé por quién, en contra del peso adicional al costo del refresco de 600 litros. Repito, con 2 refrescos menos que se tomen al mes, si es que uno toma diario, con eso pues no afecta el bolsillo y eso es lo que queremos. Ahora, si se llegara a recaudar más, en el presupuesto de egresos de la Federación está establecido que va directamente a un fondo en salud. ¿Para qué se va a utilizar? Para las estrategias que se plantearon el día de ayer para atender el problema de diabetes, hipertensión, que está vinculado al consumo excesivo de bebidas azucaradas, y también lo que tiene que ver con la atención de hemodiálisis, de la enfermedad renal, que es uno de los padecimientos más tristes y dolorosos para la gente y que requiere pues una intervención de muchos recursos económicos para mantener con buena calidad de vida a la gente. Pero este fondo ¿lo va a manejar directamente la Secretaría de Salud o la Secretaría de Hacienda? Secretaría de Salud. Va a Secretaría de Salud y va a ser muy transparente. Eso se va a poder consultar de manera permanente. Sí. Gracias, Presidenta. En su primer informe usted abordó varios temas, diversos rubros, pero no comentó nada acerca de, por ejemplo, ciencia y tecnología, deporte y cultura. En ese sentido, cuáles fueron pues las principales acciones o proyectos, avances que se dieron en esas materias durante este casi primer año de su gestión? Sí, lo comenté. A ver si me das el pedacito de cómo aumentaron las becas de posgrado, tanto nacionales como al extranjero. Se incrementó también ahora les digo, a ver, el pedacito del informe, el número de proyectos financiados de ciencia y además están los proyectos estratégicos como Olinia, Cutsari, para el desarrollo de investigación de innovación y tecnología, además de proyectos vinculados con ciencias sociales y humanidades. Son cerca de 6 proyectos estratégicos que se están financiando también de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, uno de ellos es cómo evitar que se sigan perdiendo el uso de la lengua indígena, lenguas indígenas, de las lenguas de los pueblos originarios, de las 68 lenguas. Es uno de los proyectos estratégicos que nos va a decir pues qué tenemos que hacer a partir del próximo año en esta perspectiva. El próximo año trae un aumento y por primera vez vamos a dar también nuevas plazas en institutos de investigación que desde hace muchísimos años no se daban. ¿Cuál es el porcentaje de aumento en ciencia y tecnología, Presidenta? No lo tengo en este momento, pero ¿Y en deporte y cultura? En deporte trae un poco menos de presupuesto, igual que en el caso del INA, es lo que les decía el día de ayer. Se comunicaron, por cierto, ayer se me olvida el nombre del área administrativa nueva del Poder Judicial, órgano de administración, de que en efecto van a hacer una revisión del presupuesto del Poder Judicial. Nosotros estimamos que de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan, se puede disminuir el presupuesto del Poder Judicial como en 15,000 millones de pesos.
que lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Presupuesto es que sean distribuidos en deporte, en el INA, una parte en cultura y otra parte en inversión pública. Por ejemplo, en cultura se prevé un recorte de 16.1%. En ese sentido, ¿qué medidas pues tomará su gobierno para mitigar el impacto? La idea es que el presupuesto que se apruebe este año por el Congreso tenga un aumento. ¿Por qué no lo pusimos de origen? Pues porque el objetivo es disminuir el presupuesto que presentó la antigua presidenta de la Corte, que tenía un aumento absolutamente exagerado. ¿Por qué no lo movimos desde el inicio? Porque hay una ley que dice que el presupuesto que envían los organismos autónomos tiene que ser puesto en el presupuesto tal cual lo enviaron. Y el único que lo puede modificar es el Congreso. Entonces, la Corte aumenta su presupuesto, el Poder Judicial aumenta su presupuesto de acuerdo con lo que pidió la expresidenta de la Corte, Norma Piña, a el Congreso en 15% de aumento. Si van a disminuir los salarios, va a haber una política de austeridad en la Corte, pues evidentemente no necesitan 15% más. Solo que ya el nuevo Poder Judicial no tuvo tiempo de revisar esa solicitud y ajustarla. Nosotros le planteamos al Congreso que se disminuya ese presupuesto porque no lo necesitan para poder cumplir con sus funciones y que se aumente el presupuesto particularmente en deporte, en el INA, en cultura y en inversión. Y algunas universidades que salió su presupuesto un poco más bajo que el año pasado. Presidenta, y justamente haciendo referencia a que se acabó ya la época de salarios onerosos en todo el gobierno federal y el Poder Judicial, hace unos días la ministra Loretta Ortiz pues manifestó su desacuerdo, justamente el de que ella va a ganar escasamente 27,000 pesos más que su secretaria, o sea, el salario de la secretaria particular es de 110,000 pesos y ella cobrará 137,000 pesos. En ese sentido, ¿qué opina al respecto? Y también hace unos días se dio a conocer que el ex subsecretario Hugo López-Gatell, al ser nombrado ministro temporal, tendrá un sueldo de 260,000 pesos, o sea, ganará más que usted e incluso más que su antecesora, que cobraba 148,000 pesos mensuales. En ese sentido, pues ¿cómo se justifica esta diferencia de más de 117,000 pesos mensuales y qué criterios se toman justamente para determinar estos salarios, tomando en cuenta pues su remuneración en su cargo previo en el gobierno mexicano? ¿Qué es lo que pasa ahí con este sentido de la austeridad? Todo el cuerpo diplomático tiene ingresos mayores. Es el único lugar en donde se justifica, porque el costo de la vida afuera es mayor que en México. Pero su antecesora ganaba menos. No, ¿cierto? tiene que ganar lo mismo que la antecesora, no hay un aumento de salario para él. No sé de dónde tienen esta información, pero no debe ser lo mismo que gane, no hay un aumento en particular. Pero sí es importante que sepan que el cuerpo diplomático tiene un ingreso mayor porque pues sus gastos viviendo fuera del país son mayores y está justificado, así ha sido siempre. Ahora, se les redujo en el 2019, tienen menos gastos suntuarios que lo que tenían antes, pero está justificado. Y en el caso de Hugo, pues vamos a ver, porque tiene que ganar lo mismo que se ganaba antes y si no, pues que nos informe Relaciones Exteriores. Pero es como parte de un tabulador, no es que haya un salario especial para alguna persona. En el caso de la Corte, pues ya saben lo que pienso. Bien, Presidenta, también en días pasados fue tendencia el hashtag Justicia para los Venados a raíz del inicio del proceso de revocación de la autorización ambiental del proyecto Legacy en Playacár, que encabezó el secretario del Medio Ambiente allá en Quintana Roo, Óscar Révora, tras documentarse la muerte de 3 venados cola blanca por incumplimientos del desarrollador.
En este sentido, Presidenta, preguntarle cómo es que el gobierno federal arropa este tipo de decisiones locales justamente para asegurar que haya consecuencias reales cuando se violan las condiciones ambientales, las medidas ambientales en proyectos turísticos, pero sobre todo preventivas, Presidenta, para evitar la muerte pues, de este tipo de ejemplares de fauna silvestre. Vamos a pedirle a Medio Ambiente, a Semarnat, que informe. Sí, es muy buen equipo el de Semarnat, muy bueno, la verdad. Alicia y todo su equipo son muy buenos y muy conscientes y con mucha convicción en la protección ambiental. Entonces, no conozco en particular este caso, pero que ellos lo informen. Bien, y finalmente, Presidenta, desde hace unos días también se dio a conocer la historia de Samara Martínez, colega y activista jalisciense que padece diversas enfermedades, una de ellas terminal, y quien ha comenzado pues todo un proceso legal para poder acceder a la eutanasia aquí en México. Ella busca la legislación para crear la llamada Ley Trasciende, que daría a pacientes terminales la posibilidad pues, de decidir sobre el final de su vida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo comenté hace poco que me preguntaron. Es un tema interesante y hay que debatirlo. Hay personas que no están de acuerdo y personas que están de acuerdo. Aquí en la Ciudad de México se optó porque fuera decisión de la persona y que lo pusiera previamente de manera voluntaria, pero es un tema que es importante discutir en el país. ¿Y su opinión? No, prefiero que se debata el tema en este caso, ¿no? Hay personas que piensan que está bien y personas que opinan lo contrario, y que se debata, que se discuta. Es importante frente a un sufrimiento como este que haya un debate en el país sobre esto. Gracias, Presidenta. Sobre Alma. Gracias, Presidenta. Buenos días. Presidenta, ayer China se opone para lo de la propuesta de incrementarle los aranceles, dice que no va a aceptar medidas de coerción. ¿Qué opina usted? Bueno, primero no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. O sea, no son medidas contra un país. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces, no son contra un país en particular, ni mucho menos. Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial, de libre comercio. Entonces, no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional. Y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía. Nosotros ya habíamos hablado con el gobierno de China hace algunos meses, fue una comisión allá, y aquí con el embajador, que hace poco le dimos sus cartas credenciales, también se habían tenido pláticas, y la próxima semana va a haber pláticas con ellos en particular. Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas, y siempre vamos a estar abiertos a las pláticas, y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México. Pero la plática con todos está abierta. Entonces no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial, y el objetivo es fortalecer la producción nacional. ¿No teme usted que con estas medidas pueda haber una caída en el intercambio comercial con esos países? No, nosotros prácticamente exportamos muy poquito a esos países, muy poquito. La mayoría lo importamos, y no es para todo lo que ellos producen, ingresan a México con bajos aranceles. Es para ciertos sectores que consideramos que son importantes fortalecer en su producción nacional. Entonces, vamos a dialogar con ellos,
pero sí es importante que se sepa a todo México y a al pueblo de China, al pueblo de los países en donde se está haciendo eso, que no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario, mucha admiración, respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión pues es fortalecer a nuestro país, pero siempre va a haber diálogo con ellos. Gracias, Presidenta. ¿Se suma usted al llamado que ayer hizo el canciller a los consulados y paisanos en Estados Unidos a que no celebren las fiestas patrias por temor a redadas? Sí, más que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que tomó la decisión Cancillería de orientar. En los consulados siempre se hace el grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es una celebración de nuestra independencia, pero pues bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión. Gracias. Por otro lado, y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, pues que era el Día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá. ¿Y ellos les contestaron algo? Aún no han contestado. Gracias. Por otro lado, se ha publicado que en todas las aduanas del país operan al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas, de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República tras el aseguramiento del diésel que transportaba el buque en marzo. ¿Qué información le han entregado sobre este tema, Presidenta? La investigación que se deriva, obviamente hay una parte que pues se resguarda por motivos de estar en proceso de investigación. La investigación que se hizo a partir del conocimiento del buque que llega a la costa de Tampico, que reporta que trae naftas, una sustancia que podía entrar con un permiso temporal de importación y no pagar impuestos. El descubrimiento de que en realidad no era nafta, sino era diésel. La investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y a empresarios y a civiles que se dedicaban pues a este ilícito que provoca un doble daño, porque es el no pagar impuestos por la importación del combustible y al mismo tiempo es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex en nuestro país, pues no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuestos. Entonces de ahí viene una investigación muy amplia. Como bien dijo aquí el fiscal, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, no ha terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, pues se va a ir informando conforme vengan estas detenciones. ¿Qué decimos por parte? Que es muy importante porque los adversarios y algunos dueños de medios de comunicación, bueno, de concesiones de medios de comunicación y comentócratas y demás, dicen la corrupción lo estamos deteniendo nosotros. Bueno, no la presidenta obviamente, pero en nuestra administración, con las investigaciones. Es decir, cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario, las investigaciones dicen y la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular en el exsecretario, incluso el fiscal dice vino a denunciar
y a partir de ahí se abrió una investigación. Ahora, ¿por qué hay detenciones? Pues porque se descubre en particular este buque que llega a Tampico y a partir de ahí pues se abre una cadena de investigaciones. Lo mismo hay otra de investigaciones que tienen que ver con el combustible que se encontró en ferrotanques que venían en ferrocarril y que también era ilegal. Entonces, ¿cuántas empresas? ¿Quién más está involucrado? Lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importante es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible. ¿Cuál fue el monto? ¿Nos puede decir un estimado de del monto que provocó, del daño que provocó en términos económicos este decomiso o este contrabando? No lo tengo en este momento, pero por supuesto se los puede dar la Fiscalía. Ajá. Presidente, por otro lado, la próxima semana también viene el primer ministro canadiense. Sí, viene hasta ahora, está por confirmarse ya en estos días, pero viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional, vamos a tener varias reuniones y se va a dar conferencia de prensa conjunta ese mismo día. Hasta ahora es el planteamiento de la agenda que estamos realizando. Después el 19 él tendría algunas reuniones y ya regresaría a Canadá. ¿Qué son los temas, sobre todo la renegociación o pues la idea es, la revisión del tratado? Perdón. Hay mucho comercio, ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá por el tratado. Y también hay mucha inversión de empresarios canadienses en México. Un caso es la minería, que tiene sus particularidades, que como siempre hemos dicho tiene que cumplir con toda la normatividad ambiental, pero hay otras inversiones, hay inversiones por ejemplo en gas natural que tienen mucho tiempo en el país. La empresa, una de las empresas concesionarias de ferrocarriles que era estadounidense se vendió a Canadá, TransCanada, es decir, una de las concesiones de ferrocarril que va de México hasta Canadá, atravesando por Estados Unidos obviamente, es canadiense, y algunas otras empresas que tienen deseos de invertir en México, el fortalecimiento del comercio a través del mar, de puertos. Hay varios temas que estamos trabajando. De mi parte, solo última pregunta, discúlpeme. Hace poco se publicó una información de Reuters en donde señalan que hay una cooperación con la CIA, hay una estrecha colaboración con la CIA para la detención aquí en México de capos. Quisiera preguntarle específicamente si es así o para localizar a los narcotraficantes se está recurriendo o hay un acuerdo con elementos. Es falso lo que dice Reuters, falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso, no es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información que tiene Estados Unidos de sus agencias, se comparte con las instituciones del Gabinete de Seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los propios elementos de defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía. Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del ejército mexicano. Eso es totalmente falso. ¿Y de esa agencia no le pidieron permiso para que pudieran enviaron solicitud de información, a ver si la próxima semana se las ponemos aquí. Finalmente no se contestó a la información pero sí se les dijo que era falso. O sea, no se contestó por escrito, pero sí se les dijo que lo que estaban presumiendo ahí no tenía fundamento. Gracias.